La patología maligna asociada al intestino grueso, al colon, principalmente es el cáncer de colon. Recuerden que existen lesiones premalignas que podemos tener a nivel del colon. Generalmente son los adenomas, y sobre todo los adenomas polipósicos, por ejemplo los adenomas colorectales y sobre todo los adenomas vellosos y mayores de 2 centímetros. Recuerden que dentro de los adenomas que existen a nivel de los pólipos del colon tenemos los adenomas tubulares, los túbulo-vellosos y los vellosos, de los cuales los vellosos son los que tienen mayor potencial maligno, más aún si están relacionados con un tamaño mayor a 2 centímetros. Otros tipos de pacientes que están relacionados también con lesiones premalignas en el colon son la poliposis hereditaria familiar y también los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, es decir, la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa. Otros pacientes también relacionados con lesiones premalignas y susceptibles de evolucionar a cáncer de colon son los pacientes con historia familiar de cáncer colon rectal sin presencia de pólipos. En este tipo de pacientes con historia de cáncer familiar a nivel colorectal sin presencia de pólipos tenemos 2 subtipos: el tipo 1, que es la historia familiar del cáncer colon rectal, si se asocia a padres, hermanos, ya sea de primero o de segundo grado, que puedan tener un antecedente de cáncer colon rectal, o el tipo 2 asociado a historia familiar de cáncer ginecológico, útero, ovario y mama. El tipo más frecuente de cáncer colorectal es el adenocarcinoma de colon. La localización más frecuente es a nivel del sigmoides. El mejor predictor pronóstico de cirugía para este tipo de pacientes es la clasificación de Dux. La supervivencia a 5 años postquirúrgicos en este tipo de pacientes, si está en un estadio A, estadios iniciales, es generalmente del 90%, pero si es un estadio avanzado, estadio D, generalmente son del 5%. El pronóstico no depende del tamaño de la lesión primaria, sino depende de otros factores. Por ejemplo, la presencia o no del antígeno carcinoembrionario. Si es mayor, 5 milímetros, generalmente puede estar relacionado con mal pronóstico. Y otro elemento relacionado con mal pronóstico en este tipo de pacientes es la diferenciación histológica del adenocarcinoma. Si es bien diferenciado, si es pobremente diferenciado o si es indiferenciado. Generalmente el mal pronóstico asociado con los indiferenciados o los pobremente diferenciados. Existe la clasificación TNM, también asociada con el cáncer de colon. En este caso, los tumores que podemos evidenciar: el TIS, pues el carcinoma in situ. Tenemos el T1, el cual solo compromete la submucosa; el T2, que invade hasta la muscularis propia; el T3, que invade la subserosa o los tejidos pericólicos no peritonizados; el T4, que invade ya órganos adyacentes, riñón, vejiga u otros órganos adicionales más; el N, que está relacionado con la presencia o no de ganglios linfáticos regionales; y el M, asociado con metástasis a distancia, como pueden ser uno de los órganos principales, que es el hígado. La clasificación de Dux, a la cual nos hicimos referencia, está asociada con 4 parámetros. Dux A constituye un carcinoma limitado a la pared del colon recto. El tipo B es un carcinoma que sobrepasa la pared colónico-rectal y se continúa con el tejido grasa extrarrectal sin afectar los ganglios. El Dux C es aquel carcinoma que traspasa la pared rectal pero que sí compromete los ganglios linfáticos regionales. Y el Dux D es el que presenta adicionalmente a todo lo anterior metástasis a distancia. ¿Sí? En este caso, como habíamos dicho hace un momento, el carcinoma limitado al recto A, el B compromete la pared rectal sin ganglios; C, hay compromiso de ganglios; D, metástasis a distancia. Dentro de los síntomas asociados con el cáncer de colon, el síntoma inicial más frecuente en el cáncer de colon derecho es la anemia crónica. La principal complicación por frecuencia en el caso del colon izquierdo es la obstrucción. La causa más frecuente de obstrucción intestinal baja es el cáncer de colon izquierdo. El método más recomendado para la detección precoz del cáncer de colon en población general asintomática con riesgo medio, generalmente
alrededor de los 40 años es hacer un test de sangre oculta en heces y un tacto rectal de forma anual, así como una rectosigmoidoscopía cada 3 años. La colonoscopía viene a ser el diagnóstico más sensible y específico en este tipo de pacientes, ya que nos permite poder evidenciar las lesiones en sus diversos estadios, inclusive desde pólipos adenomatosos hasta ya tumoraciones más grandes, y también nos permite poder tomar biopsias y poder diferenciar el tipo histológico de estos diferentes tipos de tumores. Recuerden que el tratamiento de elección de este tipo de pacientes es el tratamiento quirúrgico. Tenemos que tener en cuenta siempre que cáncer de colon derecho es un cáncer de tipo anemizante, debido a que el colon derecho tiene mayor vascularización. De ahí que los tumores ulcerados del colon derecho generalmente producen sangrados que a veces pueden pasar desapercibidos en distintos tipos de pacientes, o que pueden ser mucho más marcados cuando ya los tumores son mucho más grandes. En cambio, los cánceres de colon izquierdo son tumores estenosantes, debido a que a nivel del colon izquierdo el diámetro del colon es mucho menor. Los tumores crecen a estos niveles y obstruyen más la luz de este segmento del colon, produciendo cuadros obstructivos intestinales. La parte distal del intestino grueso, el recto, también puede verse afectada por tumores. Tumores del tercio proximal del recto son los que se ubican por encima de los 12 centímetros del margen anal. Los del tercio medio, los que se localizan entre 7 y 11 centímetros del margen anal. En este tipo de pacientes se realiza una cirugía denominada resección anterior con preservación de los esfínteres, o es la denominada resección anterior baja. En el caso de los tumores del tercio distal, los que se localizan a menos de 7 centímetros del margen anal, el tratamiento quirúrgico está relacionado con la resección abdominoperineal, o también llamada operación de Miles, en la cual se reseca sigmoides, se reseca el recto y se reseca el conducto anal, y el paciente queda con una colostomía terminal de forma permanente a nivel del flanco izquierdo. En los pacientes que ya el cáncer o las tumoraciones están en estadio avanzado y existe compromiso o metástasis hepáticas o compromiso a nivel peritoneal, si es que ya es generalizado o avanzado, solamente se hace una resección paliativa del tumor y una colostomía para poder prevenir los cuadros de obstrucción intestinal que se puedan presentar por la evolución de este tipo de pacientes. Existe también el tratamiento quirúrgico de las metástasis hepáticas. Estas son factibles, pero en aquellos en los cuales se hizo una resección del tumoral con intención curativa, siempre y cuando no exista enfermedad residual extrahepática. Es decir, la metástasis hepática se realiza en los pacientes que tuvieron cáncer de colon o cáncer de recto, en los cuales se extrajo toda la enfermedad. Se hizo una resección de tipo oncológica, resecar todo el tumor con buenos márgenes, con márgenes libres de enfermedad y con una disección ganglionar amplia, en los cuales se sospecha que no existe, que no se haya dejado enfermedad postquirúrgica. En este tipo de pacientes, si es que tuviera metástasis hepática, sí se puede hacer la resección de estas metástasis. El seguimiento que se le hacen a los pacientes luego de la cirugía es con el antígeno carcinoembrionario y con las colonoscopías. Recuerden que el antígeno carcinoembrionario se evalúa en el preoperatorio y se evalúa en el posoperatorio y en el seguimiento de ese tipo de pacientes. Generalmente, luego de la cirugía, el antígeno carcinoembrionario que se encontraba previamente alterado a la cirugía baja o se normaliza luego de haber sido realizada la cirugía, y estos tienen que hacerse controles seguidos o seriados a los 6 meses, al año o a los 2 años luego de la cirugía, y evidenciar que no haya un incremento o una elevación nuevamente de este carcígeno antiembrionario. Si es que existiera una elevación del antígeno carcinoembrionario en un paciente que ya ha sido operado, generalmente puede estar asociado con recurrencia de la enfermedad. Por eso es que se dice que el antígeno carcinoembrionario es un marcador para hacer el seguimiento de los pacientes. Viendo ahora algunas de las preguntas asociadas con la patología anorrectal, debemos ver que no es habitual en el síndrome de intestino irritable. Recordemos que esta es una enfermedad de tipo funcional,
en la cual nosotros vamos a encontrar diversas alteraciones. Por ejemplo, ¿existe alteración en la forma de las heces? Sí, a veces hay diarrea, a veces hay estreñimiento. El dolor alivia con la defecación. Esto es una característica muy importante dentro del síndrome de intestino irritable. El paciente está con dolor, realiza la defecación o las deposiciones y el dolor calma. Existe sensación de evacuación incompleta, es decir, un tenesmo rectal también está presente en el síndrome de intestino irritable. Y es una diarrea que no cede tras las 48 horas de ayuno, sí. En este caso, la característica que no corresponde al síndrome de intestino irritable es la gran cantidad de moco en las heces. Sí hay presencia de moco en las heces, pero no es voluminosa, no es excesiva, no es gran cantidad en este tipo de pacientes. En relación con el riesgo para desarrollar cáncer de colon, ¿es falso que? En los pacientes con poliposis colónica adenomatosa es del 100%, verdadero. Es superior en los adenomas vellosos que en los tubulares, verdadero. Los adenomas vellosos son los que mayor tipo o la frecuencia de malignización tienen, a diferencia de los tubulares y túbulos vellosos. El factor de riesgo para desarrollar cáncer de colon está aumentado en los pacientes con urétero sigmoidostomía, también es verdadero. El síndrome de Cowden no se asocia con mayor riesgo de cáncer de colon. El síndrome de Cowden habitualmente está asociado con amartomatosis múltiple, pero sobre todo en mama, tiroides y endométrico, es decir, no existe una mayor asociación. En los pólipos adenomatosos es independiente el tamaño del pólipo. Falso, porque aquí generalmente, mientras más grande es el pólipo, a mayor tamaño del pólipo, sobre todo mayor a 2 centímetros, sí existe una mayor relación con malignización y el riesgo de desarrollar cáncer de colon. En este caso, entonces, sí influye, sí interviene, sí están relacionados con el tamaño, y la respuesta sería el número 2. Ante la sospecha de una diverticulitis complicada con absceso de pared, ¿solicitaría como prueba diagnóstica más rentable? Recordemos que paciente con sospecha de diverticulitis, sobre todo diverticulitis complicada, el examen de elección es realizar la tomografía. Tomografía en base a una clasificación muy conocida para la diverticulitis, que es la clasificación de Hinchey, en la cual tenemos 4 estadios. Hinchey 1 es una inflamación de un divertículo con un absceso pericolónico o peridiverticular, generalmente un absceso menor a 2 centímetros, en el cual tratamiento médico. En el Hinchey 2 generalmente es un absceso mucho más grande, ubicado alrededor de la perforación o del divertículo inflamado o a nivel de la pelvis, el cual puede ser tratado mediante drenaje percutáneo. El Hinchey 3 corresponde a una peritonitis purulenta que requiere tratamiento quirúrgico, y el tipo 4 es la peritonitis fecal, en la cual el divertículo inflamado se ha perforado y hay salida del contenido intestinal a la cavidad abdominal y que también requiere tratamiento quirúrgico. Recordemos que ante la sospecha o la confirmación diagnóstica tenemos un paciente con diverticulitis, el examen de elección para evaluar qué grado de inflamación tiene el divertículo y cuál va a ser el tratamiento es realizar una tomografía. Señale cuál de las siguientes características de los pólipos no se relaciona con el potencial de malignización. El tamaño sí se relaciona, recordemos, mayor a 2 centímetros, mayor riesgo de malignización. El tipo histológico también, recordemos que la diferenciación o la displasia, si es una displasia leve, si es moderada o si es severa, también se relaciona con mayor grado de malignización en este tipo de pacientes. La localización no es la que se relaciona con mayor tipo de malignización en este tipo de pacientes. Puede estar ubicado en el colon ascendente, descendente, transverso, ciego, sigmoides, pero la localización no influye tanto en el riesgo de malignización de este tipo de pólipos. La multiplicidad sí, a mayor cantidad de pólipos, mayor posibilidad de riesgo de carcinoma o de malignización en este tipo de pacientes. Entonces la respuesta sería 4, la localización. El síntoma más común de los pólipos rectales es la intususcepción, no la es. La intususcepción puede existir, pero no es la más frecuente. El prolapso no es. El estreñimiento tampoco. La diarrea no está asociado con los pólipos rectales. De todos ellos, el síntoma más común asociado es la rectorragia.
Un paciente de 44 años consultó por rectorragias. Una colonoscopía demostró un cáncer de sigmoides y múltiples pólipos adenomatosos en todo el colon. A su hermana de 47 años se le realizó una sigmoidoscopía que fue normal. ¿Qué tipo de seguimiento habría que hacerle a su hermana? En este caso tenemos que ver si es que existe la posibilidad de una poliposis adenomatosa familiar, que generalmente el mayor riesgo está en los o antes de los 40 años. Habitualmente, si es que al paciente llega a los 40 años, se le hace una evaluación y no existen pólipos, no existen neoplasias en este tipo de pacientes, es una colonoscopía de forma normal, después de los 40 años ya no es necesario realizar ningún seguimiento. En este caso, la respuesta para esta pregunta sería la respuesta número 4. No habría que hacer ningún seguimiento posterior a este tipo de pacientes, debido a que la edad de la hermana de la paciente es 47 años. En la apendicitis aguda, marcar verdadero o falso. El diagnóstico de apendicitis aguda es fundamentalmente clínico, verdadero. La génesis de la apendicitis aguda del adulto es la presencia de un coprolito en su lumen, también es verdadero. El tratamiento definitivo para la apendicitis aguda es quirúrgico, también es verdadero. El signo de rebote en fosa ilíaca derecha es un signo inequívoco de apendicitis. El signo de rebote en fosa ilíaca derecha también se puede manifestar en otro tipo de patología. Generalmente podemos tener también una ileitis, una torsión a nivel de un quiste ovárico, también puede provocar ese dolor a nivel de la fosa ilíaca derecha, ya que entonces este no sería un signo patognomónico en la apendicitis aguda, por lo tanto es falso. El primer signo de la apendicitis aguda es la fiebre, más bien la fiebre es un síntoma que aparece en una evolución tardía de la apendicitis, generalmente después del tercer día, cuarto día, donde ya hay secreción purulenta, hay un absceso o hay pieliflebitis, recién aparece la fiebre. Recuerden que el primer signo de la apendicitis habitualmente es el dolor, y el dolor que posteriormente se asocia con anorexia o hiporexia. Entonces las alternativas son verdadera para el diagnóstico clínico, la génesis. La apendicitis en el agudo es la obstrucción por un coprolito, el tratamiento es netamente quirúrgico, el signo de rebote es falso en la fosa ilíaca derecha solo para apendicitis, y el primer signo de la apendicitis aguda es fiebre, no es la fiebre. ¿Cuál es el tumor apendicular más frecuente? Recuerden que en el caso de los tumores benignos es el mucocele y de los tumores malignos es el tumor carcinoide. El síntoma más frecuente del síndrome carcinoide. Recordemos que el síndrome carcinoide es aquel síndrome caracterizado por signos y síntomas que se presentan en los pacientes que tienen tumor carcinoides, pero que ya tienen metástasis hepática. El síndrome carcinoide está asociado con broncoespasmo, está asociado con enrojecimiento facial o flushing, que lo denominan en algunas bibliografías, y la diarrea. De los tres, el principal es el enrojecimiento facial. El tipo de vólvulo colónico más frecuente se localiza a nivel del colon sigmoide. Recordemos que de las distintas porciones del colon tienen meso. El ciego muchas veces puede presentar un meso, el transverso tiene su meso, que es el meso transverso, y el sigmoides tiene su meso colon sigmoides. Este meso puede ser muy redundante o un colon sigmoides también muy grande, un dólico megacolon, y esto puede predisponer a que se pueda producir una rotación de este meso y una volvulación de este segmento colónico. En este caso, el vólvulo colónico más frecuente es el de sigmoides. El mejor manejo de un absceso apendicular. Recordemos siempre la premisa: absceso diagnosticado, absceso drenado. En este caso es un absceso apendicular, una colección adyacente a nivel del apéndice cecal, y lo que se realiza es una apendicectomía más lavado más drenaje, en el cual tenemos que drenar ese absceso, lavar ese segmento de la cavidad, realizar la apendicectomía y dejar un dren para que pueda salir ahí el material residual de esa colección o de ese lavado realizado a nivel de la fosa ilíaca derecha o a nivel de la fosa pélvica. ¿Cuál es la localización más frecuente de los tumores carcinoides? Recuerden que dijimos que todos los tumores carcinoides se pueden presentar en distintas partes del tubo digestivo.
De todos estos lugares, el principal o más frecuente corresponde al apéndice secal. La localización más frecuente de los falsos divertículos del colon es, recordemos este término, divertículos verdaderos, todas las paredes del colon, mucosa, submucosa, muscular serosa. En cambio, los falsos divertículos o pseudodivertículos, que son los que causan la diverticulosis y la enfermedad diverticular, solo están formados por mucosa. Y el principal lugar de esos divertículos es el colon sigmoides. La causa más frecuente de hemorragia digestiva baja, ¿cuál es? Vienen a ser las hemorroides. Un paciente acude con dolor abdominal, linfo celíaca derecha, 5 días de evolución y que presenta una masa palpable compatible con plastrón apendicular. Es considerado candidato para una apendicectomía de intervalo o de morada. Esta se realiza normalmente cuando se realiza después del episodio de apendicitis, generalmente después de 3 meses del episodio de apendicitis. Aquí tenemos un cuadro típico de un paciente con plastrón apendicular. Como mencionamos, un paciente es un cuadro de apendicitis aguda, el cual no es diagnosticado o es medicado con analgésicos, antiespasmódicos, generalmente de forma extrahospitalaria. El epíplon, las asas intestinales adyacentes al apéndice secal inflamado, lo engloban formando un tumor inflamatorio. Ese tumor inflamatorio recibe el nombre de plastrón apendicular. Y esto para evitar la perforación, para evitar la diseminación del contenido del apéndice secal al resto de la cavidad y para evitar un cuadro de peritonitis generalizada. Generalmente este tipo de pacientes llegan a la emergencia con un cuadro clínico mayor a 4 días, como vemos en la pregunta, dice 5 días de evolución con una masa palpable en fosa ilíaca derecha. Entonces es un paciente típico con cuadro de plastrón apendicular. El tratamiento en este tipo de pacientes es tratamiento antibiótico endovenoso y el paciente hospitalizado. ¿Para qué? Para poder vigilar cuál es la evolución de este tipo de pacientes. Asimismo, no solo es realizarle el diagnóstico ecográfico, clínico e inicio de antibióticos, sino también se realiza una tomografía para evidenciar la presencia de un absceso o colección, la presencia de fecalitos libres o la presencia de líquido libre intraabdominal. El tratamiento es netamente médico, antibióticos endovenosos, hidratación endovenosa, analgésicos, y en la mayoría de los casos responden a estos tratamientos. Generalmente a las 48-72 horas el dolor ha desaparecido, la masa se comienza a hacer cada vez más pequeña, no hay fiebre, la leucocitosis disminuye, comienzan a aparecer los ruidos intestinales, realiza deposiciones y en este tipo de pacientes generalmente retoman la vía oral y completan su tratamiento antibiótico de vía oral de manera ambulatoria. Luego de haberse resuelto ese cuadro de plastrón apendicular, algunos pacientes pueden ser sometidos a una apendicectomía de intervalo o de morada, como indica la pregunta, la que se realiza 11 semanas o 3 meses después del cuadro inflamatorio de la apendicitis aguda. Y esta apendicectomía de intervalo o de morada se realiza para prevenir que a este mismo paciente no le vuelva a dar otra apendicitis en un futuro o a posteriori. Ante un dolor mal localizado, ¿cuál de las siguientes manifestaciones no apoyaría la sospecha diagnóstica de apendicitis? Vómito, sí, puede haber un hilio, reflejo por la inflamación apendicular y sobre todo en los pacientes con cuadros obstructivos, generalmente en los ancianos o los que tienen con peritonitis, puede estar asociado con vómitos. Pacientes que tienen un incremento del dolor con la tos o un incremento del dolor a la movilización, al bajarse de la camilla, al caminar, si es que aumenta el dolor, sí está relacionado con apendicitis. La polaquiuria, recuerden que si el apéndice inflamado está adyacente a la vejiga o los uréteres, sobre todo a la vejiga, puede inflamar la vejiga y esto puede provocar poliaquiuria. Ganas de defecar o ganas de expulsar gases también, si el apéndice está inflamado y está adherido, está cerca al colon sigmoides del recto, puede provocar un tenesmo rectal o el deseo de defecar o de expulsar gases. La sensación de hambre, recuerden ustedes que en los pacientes con apendicitis hay hiporexia o anorexia. La sensación de hambre no está relacionada con un cuadro de apendicitis aguda.
Dolor abdominal agudo en niños. Sugiere apendicitis aguda. ¿Cuál de las siguientes entidades se debe considerar para el diagnóstico diferencial? La diverticulitis, si bien es una patología mayor de adultos, sobre todo si es que hay en el lado derecho, podría estar relacionado como un diagnóstico diferencial. La porfiria también, las infecciones urinarias en los niños también puede estar relacionado como diagnóstico diferencial de las diverticulitis. La púrpura de Heno-Schönlein también podría estar relacionado con el diagnóstico diferencial. Entonces, las 4 patologías involucradas o como alternativas de esta pregunta sí pueden ser consideradas dentro del diagnóstico diferencial de la apendicitis aguda en los niños. El mecanismo patogénico inicial de la apendicitis aguda es la obstrucción del lumen. La obstrucción del lumen en los adultos por un fecalito o la obstrucción del lumen por una hiperplasia de los folículos linfoideos en los niños. ¿Cuál de las siguientes fases no pertenece a la secuencia evolutiva de la apendicitis aguda? Recordemos las fases evolutivas. La primera, congestiva, catarral, la primera. La siguiente es la fremonosa o supurada. Luego viene la necrótica, necrosada, y finalmente la perforada, la cual no corresponde, viene a ser la hemorrágica. La causa más frecuente de apendicitis viene a ser la hiperplasia de los folículos linfoideos. Recuerden que esta es la principal causa y relacionada sobre todo en los pacientes infantes o en las primeras edades de vida. El dolor periumbilical o epigástrico en el inicio de la apendicitis aguda se debe a deshidratación moderada, eso es falso. Irritación del peritoneo parietal también es falso, porque recuerden que la irritación del peritoneo parietal produce dolor, pero en la fosa ilíaca derecha, da el signo de McBurney, da el signo de Bloomberg, pero no el dolor periumbilical o epigástrico. Ilio secundario tampoco se relaciona, estimulación del nervio vago tampoco se relaciona. Este dolor a nivel epigástrico periumbilical es un dolor, es un estímulo por vía del sistema nervioso simpático. Recordemos que el dolor que migra desde el epigastrio hacia la fosa ilíaca derecha se denomina la cronología de Murphy. En nuestro medio, la obstrucción del intestino grueso tiene como primera causa la neoplasia del colon izquierdo. Recuerden que clínicamente, neoplasia del colon derecho anemizante. Síntoma o signo característico es el sangrado, hemorragia digestiva bajo oculta. Carcinoma o tumoración a nivel del colon izquierdo es una tumoración de tipo estenosante. Síntoma típico cuando ya son tumores que obstruyen la luz intestinal del colon. Si está de un tamaño grande y obstruye toda la luz, va a causar un cuadro de obstrucción intestinal. Si es un tumor que obstruye parcialmente la luz del colon izquierdo, generalmente va a producir heces delgadas o también heces acintadas o trastornos o alteración de la defecación en este tipo de pacientes. En un paciente con metástasis pulmonares sin afectación hepática por un carcinoma de origen intestinal, ¿cuál sería la localización más probable? Recordemos el drenaje venoso de las estructuras abdominales. En el caso del ciego, el drenaje venoso del ciego va a ir a la vena mesentérica superior, esta se dirige a la vena porta y la vena porta desemboca o drena su sangre en el hígado. Es decir, una tumoración de ciego, si produce una metástasis en un órgano a distancia y es una metástasis o una diseminación por vía sanguínea, la va a realizar a nivel del hígado. En el caso del colon transverso, muy similar. El colon transverso, la sangre venosa del colon transverso va a ir a la vena mesentérica superior, vena porta y en el hígado. El ángulo esplénico del colon, el drenaje venoso de esta zona, va a dirigirse hacia la vena mesentérica inferior, la vena mesentérica inferior a su vez a la esplénica, a la vena porta y al hígado. El colon sigmoides de igual manera, la sangre venosa del colon sigmoides drena al nivel de la mesentérica inferior, esta a su vez a nivel de la vena esplénica, a la vena porta y al hígado. En cambio, en el recto y sobre todo el tercio inferior del recto, la sangre venosa primero va a las venas ilíacas,
de las venas ilíacas va a la vena cava inferior y de la vena cava inferior va directamente a la aurícula derecha del corazón. Como ven, la sangre venosa del recto y sobre todo del tercio inferior del recto va directamente al corazón y del corazón ya se distribuye a otros órganos, como por ejemplo los pulmones. En ese caso, de estos 5 órganos que figuran en las alternativas, 4, su drenaje venoso pasa por el hígado: el sigmoides, ángulo esplénico del colon, colon transverso y ciego. En cambio, el recto, sobre todo el tercio inferior del recto, no pasa por el hígado. Por lo tanto, este órgano sí podría dar metástasis pulmonares sin afectar el hígado. Sería la respuesta el 1. La complicación más severa de la apendicitis, recuerden qué sucede cuando el apéndice se perfora. Sale el contenido intestinal a la cavidad abdominal y produce una peritonitis generalizada. ¿Cuál de todos estos fármacos no se usa en la sepsis abdominal por Bacteroides fragilis? Generalmente no se utiliza la penicilina ni la vancomicina. En este caso, la alternativa sería la letra D. Recuerden que tenemos que asociar antibióticos para gram negativos, generalmente es ceftriaxona o ciprofloxacino, también para anaerobios como son el uso de metronidazol o clindamicina, sobre todo el metronidazol. Es la causa más frecuente de dolor abdominal crónico. En este caso, el dolor abdominal crónico en estos tipos de pacientes no son por causas orgánicas, sino son por causas funcionales. Dentro de las funcionales, el síndrome de intestino irritable. Debido a eso, la alternativa en en esta pregunta corresponde a las causas funcionales. Varón de 60 años con anemia microcítica hipocrómica que presenta astenia, adelgazamiento y examen de T-Venom en S positivo. Como vemos, hay una alta sospecha de un cáncer de colon derecho. Cáncer de colon derecho anemizante, cáncer de colon izquierdo estenosante. En este caso, el diagnóstico en este paciente es la letra D, cáncer de colon derecho. Hombre de 55 años, presenta rectorragia. La rectosigmoidoscopía revela una tumoración a 20 centímetros del margen anal, es decir, a nivel del colon sigmoides, que al estudio corresponde con un adenocarcinoma. El resto de la exploración hasta los 60 centímetros es normal. La valoración adecuada en esta etapa debe incluir, como vemos, ya tenemos un diagnóstico a nivel del colon sigmoides. Lugar más frecuente de cáncer de colon izquierdo, y del colon izquierdo es el sigmoides. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar aquí? Si en el resto de la exploración no hubo otra tumoración que sea de tipo sincrónica, entonces tenemos que evaluar la cavidad abdominal para ver o descartar la posibilidad de que hayan metástasis. En ese caso, sobre todo, metástasis hepáticas, compromisos ganglionares. Y para esto, para poder hacer una adecuada valoración de las metástasis o compromisos ganglionares, tenemos que solicitar una tomografía, ya que esto va a depender bastante el actuar o el tratamiento a seguir, sobre todo el tratamiento quirúrgico. Ubicación más frecuente del tumor carcinoide, recuerden que se localiza a nivel de la válvula ileocecal y a nivel del apéndice cecal. Como no tenemos apéndice cecal en las alternativas, la alternativa sería la letra E, válvula ileocecal. La infección posoperatoria más frecuente en los casos de apendicitis aguda es, recuerden que en la apendicitis aguda se hace el tratamiento quirúrgico, se hace la apendicectomía, se hace el lavado de la cavidad abdominal y en algunos casos se dejan drenajes. Pero ¿qué sucede? Las heridas se pueden ver contaminadas por los gérmenes producto de esta peritonitis generalizada y pueden provocar una infección del sitio operatorio, infección de los planos musculares, aponeuróticos y sobre todo del tejido celular subcutáneo. Entonces, dentro de estas alternativas, la infección posoperatoria más frecuente en los casos de apendicitis aguda complicada se debe a una infección del tejido celular subcutáneo por contaminación de la pared producto de esta peritonitis.
Una de las características clínicas del cáncer de colon derecho que sirve como elemento clínico de sospecha de la enfermedad es, recordemos, colon derecho anemizante, colon izquierdo estenosante. Entonces, ¿qué podemos ver? Estreñimiento, característica de colon izquierdo. Heces líquidas y mucosidad relacionada con síndrome de intestino irritable, no tiene que ver nada con el cáncer de colon. Obstrucción intestinal recurrente, la obstrucción intestinal más en el colon izquierdo. Sangrado masivo, está asociado más con una enfermedad diverticular, en este caso la anemia crónica, inclusive hemorragia o anemia oculta. En ese tipo de pacientes viene a ser la característica del colon derecho. Entonces la alternativa para esa pregunta sería la alternativa A, anemia crónica. En mujeres jóvenes con cuadro clínico de dolor abdominal, linfosa ilíaca derecha y fiebre, ¿cuál sería la técnica de imagen inicial? Recordemos que en las mujeres jóvenes, sobre todo en edad fértil, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de la apendicitis con otro tipo de patología. Dentro de esa patología está la patología anexial. Uno de los mejores estudios para poder evaluar tanto el apéndice cecal como la patología anexial es una ecografía, la ecografía abdominal. La apendicitis aguda se inicia por enfermedad celíaca, falso; fagocitosis bacteriana del ciego, también es falso; mala absorción intestinal, falso; hipotrofia de las placas de Peyer, falso; es una hipertrofia de las amígdalas de Rux. ¿Cuál de las complicaciones es la complicación más grave de la apendicitis aguda? Recordemos que la perforación del apéndice produce contaminación de la cavidad abdominal, que si no es tratada puede generar una peritonitis generalizada por perforación libre. En un paciente con apendicitis aguda perforada y peritonitis difusa, el tratamiento recomendable es la apendicectomía, más se hace el lavado de la cavidad peritoneal, el drenaje de la cavidad, dando drenes sobre todo a nivel de la fosa ilíaca derecha o en los recesos más importantes de la cavidad peritoneal, y un tratamiento antibiótico endovenoso en los días posteriores a la cirugía. El tratamiento recomendado es la apendicectomía, más lavado peritoneal, más drenaje, más antibiótico terapia. No es un signo contributorio para diagnosticar apendicitis aguda. El signo del psoas sí lo es, el signo de Robson también lo es, el signo de McBurren también también está relacionado con la apendicitis aguda. Bloomberg también está relacionado. El único que no se relaciona es el signo de Murphy, el cual está asociado con una colecistitis aguda. La causa más frecuente de la apendicitis aguda es la hiperplasia de los folículos linfoideos. ¿Cuál de los siguientes síntomas o signos es más frecuente en la apendicitis aguda? Fuera del dolor o aparte del dolor, uno de los signos y síntomas más frecuentes asociados con esta patología es la anorexia. Recuerden que dolor abdominal y no hay anorexia, generalmente hay que buscar otras causas que no podría estar relacionada con la apendicitis. ¿Cuál de los siguientes exámenes de imágenes le ofrece mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de la apendicitis aguda? Y es el primero que debemos realizar para un paciente para descartar cuadros de apendicitis aguda, es la ecografía con compresión gradual. Paciente varón o paciente de 20 años con diagnóstico clínico de plastrón apendicular abscedado, con leucocitosis y desviación izquierda. ¿Cuál es el paso a seguir? En este caso ya tenemos un plastrón apendicular que presenta un absceso, habitualmente visto también no solo clínicamente, sino por ecografía. Cuando existe un absceso apendicular, este absceso, muy aparte del tratamiento antibiótico que va a recibir de forma endovenosa nuestro paciente, tiene que ser drenado. Pero como es un plastrón apendicular, existe un conglomerado de asas, epiplon, apéndice, ciego y demás estructuras. El tratamiento de elección en un plastrón apendicular abscedado es el drenaje, pero drenaje percutáneo. Actualmente se drena de forma percutánea la pus, es eliminada fuera de la cavidad, se sigue con el tratamiento antibiótico endovenoso y la mayoría de pacientes responde a este tratamiento. No es la cirugía. La cirugía
Se difiere para un tratamiento posterior o lo que es la apendicectomía de intervalo, generalmente 3 meses o 11 semanas después del cuadro de apendicitis. ¿Cuál es el signo que consiste en, al realizar una presión en cuadrante inferior izquierdo del abdomen, produce dolor en el lado derecho del abdomen? Ese signo recibe el nombre de signo de Robson. Recuerden que al palpar o al presionar el cuadrante inferior izquierdo, se presiona el colon, se distiende el colon, el gas pasa en forma retrógrada del colon descendente, transverso, ascendente, llegando al ciego, produciendo una distensión del ciego y una distensión de la base apendicular, con lo cual se produce dolor en el lado derecho. Ese signo recibe el nombre de signo de Robson. El signo de psoas positivo. Recuerden que el signo de psoas está muy asociado con los cuadros de apendicitis aguda. Colecistitis aguda, signo de Murphy. Pancreatitis aguda, dolor en epigastro con irradiación en bandas en la región lumbar. Volvules sigmoides, generalmente dolor en fósila izquierda con signo de grano de café. Y una úlcera gástrica perforada es un dolor marcado, urente a nivel de la región del epigastro. ¿Cuál es la causa más frecuente de apendicitis aguda en menores de 10 años? Es la hiperplasia de los folículos linfoideos. Obstrucción por el fecalito, causa más frecuente en adultos. Varón de 60 años. Consulta por alternancia de diarrea y estreñimiento, con baja de peso y palidez. Podríamos estar asociándolo con anemia. Hematocritos en 30, más o menos 10 de hemoglobina. Examen de heces, T-Venom positivos y no hay evidencia de parásitos. ¿Cuál de los siguientes procedimientos sería el diagnóstico de elección? En este caso tenemos que realizar una colonoscopía, debido a que existe una alta sospecha de que exista un cáncer de colon y sobre todo de colon derecho. Entonces en este tipo de pacientes recibe que una colonoscopía y colonoscopía más biopsia de encontrar alguna lesión o de encontrar algún tumor. Mujer de 40 años, procedente de Tarapoto, que presenta desde hace 4 meses cambios en el ritmo evacuatorio, con episodios frecuentes de dolor cólico moderado en hipogastrio, que se alivian luego de eliminar heces y gases. ¿Cuál es la primera posibilidad diagnóstica? Como vemos, primera característica, alteración del ritmo evacuatorio, generalmente haciendo una alternancia entre diarrea y estreñimiento, y luego de dolor moderado en epigastro que alivia luego de hacer las deposiciones. Estas dos características vienen a estar asociadas con el síndrome de intestino irritable. Entonces la alternativa correcta sería la letra E. ¿Cuáles son las características del dolor abdominal asociado con la obstrucción del intestino delgado? En este tipo de pacientes, como hay un punto obstructivo, el intestino comienza a trabajar, a incrementar su perisaltismo y el color viene a ser de tipo cólico. Y como tenemos un punto de obstrucción intestinal habitualmente que no se resuelve, va a ser un dolor cólico y de tipo permanente. La alternativa es la letra C. Punto doloroso sensible en la apendicitis aguda se reconoce como el signo de McBurney. El principal punto doloroso a nivel del apéndice cecal relacionado con la localización de la base del apéndice a nivel de la fosa ilíaca derecha, unión del tercio externo con el tercio medio de la línea que une el ombligo con la espina ilíaca anterosuperior derecha. Signo de Murphy, colecistitis. Signo de Bloomberg, rebote a la presión a nivel de la fosa ilíaca derecha. Recuerden que el signo de Bloomberg también lo podemos encontrar en una ileitis, también en un paciente o en una paciente con un quiste de ovario pedículo torcido. El signo de Robson generalmente es la presencia de dolor a nivel de la fosa ilíaca derecha, pero al realizar la compresión a nivel de la fosa ilíaca izquierda, y el síndrome de Genau-Demussi viene a estar asociado con la presencia de dolor por apendicitis aguda complicada. Se produce un dolor a la descompresión en cualquier parte del abdomen, diferente a la fosa ilíaca derecha, es el síndrome de Genau-Demussi, y es lo que podríamos considerar el rebote en toda la cavidad abdominal. La diverticulitis aguda
tiene como manifestación clínica más importante la hemorragia rectal, ¿no? Porque esto está relacionada con la hemorragia diverticular, no la diverticulitis. El estreñimiento tampoco, la diarrea tampoco, la distensión abdominal tampoco, pero sí un dolor en abdomen bajo y sobre todo a nivel de la fosa ilíaca izquierda. Recuerden que en el caso de la diverticulitis aguda se considera la apendicitis izquierda. Mujer de 78 años con dolor abdominal en cuadrante inferior izquierdo. Alteración del ritmo defecatorio, fiebre, escalofríos, micción frecuente. Al examen, hipersensibilidad y rebote en cuadrante inferior izquierdo. Impresiona palparse una masa en esa zona. De todos los diagnósticos probables, ¿a cuáles se corresponde? En este tipo de pacientes, como vemos, dolor en cuadrante inferior izquierdo, descartar diverticulitis. Alteraciones en el ritmo defecatorio, un síntoma un poco inespecífico, fiebre, escalofríos, también podría estar relacionado con un cuadro de diverticulitis. Micción frecuente, recuerden que si tenemos una inflamación alrededor de la vejiga, un proceso inflamatorio, un plastón alrededor de la vejiga, también puede generar poliacuria o micción frecuente en ese tipo de pacientes. Es decir, la mayoría de los síntomas relacionados o que están indicados en esta pregunta se pueden referir a un cuadro de diverticulitis aguda. Asimismo, el examen de la pared abdominal, rebote en cuadrante inferior izquierdo y impresiona palparse una masa a este nivel. Es decir, todo apunta a un cuadro de un proceso inflamatorio diverticular. Entonces la alternativa sería la letra C, diverticulitis. Varón de 56 años de edad, presenta desde hace 3 horas dolor en fosa ilíaca izquierda, fiebre, vómitos, niega molestias urinarias. ¿Cuál es la principal impresión diagnóstica? De todos los diagnósticos que podemos evidenciar aquí, diverticulitis aguda colónica. Mujer de 50 años, presenta rectorragia intermitente de un mes de evolución, concomitantemente tumoración anal que protruye por el ano y que el paciente reintroduce con el dedo. ¿Cuál es el tratamiento recomendado? Primero, el diagnóstico de esta paciente es que presenta hemorroides, y de las hemorroides, como ya habíamos mencionado en la patología anorrectal, existen 4 grados. El primero es las hemorroides que solamente presentan sangrado y no protruyen a través del margen anal. Las de tipo 2 que protruyen a nivel del margen anal pero que se reducen espontáneamente. Las de 3 que protruyen por el margen anal pero que tienen que ser reintroducidas o reducidas de forma manual. Y las del grado 4 que protruyen a través del margen anal y que no se pueden reducir de forma manual. En este caso, la paciente cursa con unas hemorroides de grado 3 y en este caso el tratamiento de los pacientes con hemorroides de grado 3 y 4 son susceptibles o tributarios de tratamiento quirúrgico, es decir, realizar la hemorroidectomía. Varón de 70 años, natural de Puno, acude a emergencia con un tiempo de enfermedad de 2 días, caracterizado por dolor abdominal, distensión y estreñimiento. Al examen, signos vitales normales, abdomen distendido, timpánico, ruidos de lucha, radiografía simple, signo del grano de café. Como vemos, primero tenemos un paciente que viene desde zonas de altura de nuestro país, relacionado con la presencia de doligomegacolon y susceptible para vólvulo de sigmoides, signos de obstrucción intestinal, dolor abdominal, distensión y estreñimiento. El paciente al momento está estable por los signos y síntomas normales, pero con un abdomen distendido y timpánico con signos de lucha, es decir, un cuadro de obstrucción intestinal aparentemente baja. Recuerden que el abdomen en los pacientes que tienen vólvulo de sigmoides es un abdomen asimétrico. Generalmente existe una distensión, pero a predominio del cuadrante inferior izquierdo del abdomen, que es el lugar donde vamos a encontrar el vólvulo de sigmoides, muy diferente a cuadros de obstrucción intestinal causados por otras patologías que generalmente dan una distensión de forma simétrica a nivel abdominal. En el caso del laboratorio o de los estudios de imágenes, vemos la típica imagen de un paciente con vólvulo de sigmoides, que es el signo del grano de café.
En este caso, este paciente cuenta con el diagnóstico de volvulosis sigmoides y el tratamiento en este tipo de pacientes es primero hacer la devolvulación endoscópica o con sonda rectal, y si no responde a estas medidas ya se haría una devolvulación por vía quirúrgica, resección del sigmoides volvulado, y de acuerdo a las características del intestino, si hay o no hay peritonitis y el estado general del paciente, podría realizarse una anastomosis primaria o hacer una colostomía terminal. Mujer de 80 años con dolor abdominal tipo cólico de 2 horas de evolución, examen estable, febril, abdomen distendido, timpánicos y sin signos peritoneales. Radiografía de abdomen, signos de volvulosis sigmoides. ¿Cuál es el tratamiento inicial? Justo lo que habíamos evidenciado hace un momento. Lo que se realiza es la evaluación para el tratamiento de los pacientes con volvulosis sigmoides. En este caso, el tratamiento viene a ser una sigmoidoscopía rígida. Recuerden que ustedes tenemos el diagnóstico de volvulosis sigmoides, el paciente estable, no hay rebote a nivel del abdomen, no hay inestabilidad hemodinámica. El paciente febril, eso quiere decir que es un volvulosis sigmoides sin compromiso vascular, que no hay estrangulación, que no hay isquemia, no hay necrosis o no hay perforación a nivel de la cavidad abdominal. En ese caso, la primera medida a realizar es realizar una devolvulación endoscópica o hacer una devolvulación con una sonda rectal. Pero ¿qué pasaría si en este mismo paciente tendríamos paciente con la radiografía de signo de grano de café, típico de volvulosis sigmoides, pero encontramos un abdomen en tabla, el paciente con una alteración hemodinámica, hipotenso, taquicárdico, febril, con una leucocitosis marcada en el hemograma? Eso es muy probable de un volvulosis sigmoides necrosado, perforado, con compromiso intestinal, y en ese caso ya no se hace la devolvulación endoscópica, sino el paciente tiene que ser intervenido quirúrgicamente de emergencia. En este caso, la pregunta nos hace referencia al volvulosis sigmoides sin alteraciones, sin complicaciones. La primera medida es sigmoidoscopía rígida. Tenemos un paciente de 72 años que acude por dolor y distensión abdominal. En la radiografía de abdomen se observa una imagen de grano de café. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? El diagnóstico probable en este tipo de pacientes es volvulosis sigmoides. Tenemos cuál es el principal beneficio de la apendicectomía laparoscópica. Recuerden ustedes que la cirugía laparoscópica y en sí los tratamientos de cirugía mínimamente invasiva, colecistectomía laparoscópica, esplenectomía laparoscópica y demás procedimientos, tienen múltiples beneficios como también ciertas desventajas. Analizamos cada una de las alternativas. Menor duración de la operación no es uno de los beneficios de la cirugía laparoscópica. Generalmente la cirugía laparoscópica en algunos casos dura un poco más que la cirugía abierta, debido a la instalación de los equipos, a los análisis de los equipos, al procedimiento en sí, que tiene que ser relativamente más minucioso. Generalmente la duración puede ser incluso mayor a una cirugía abierta. El menor costo de la operación no es falso. El uso de equipos en la cirugía laparoscópica, grapadoras, clips o selladores de vasos son mucho más caros. Generalmente el costo de una cirugía laparoscópica es mucho mayor que la cirugía abierta. Menor cantidad de abscesos intraabdominales también es falso. Pueden presentarse abscesos intraabdominales post cirugía laparoscópica, sobre todo en los pacientes con apendicitis o cuadros de peritonitis generalizada. Se pueden presentar abscesos intraabdominales tan igual o a veces un poco mayor que en la cirugía abierta. Evitan la infección de la herida operatoria. Sí pueden realizar, es uno de los beneficios de la cirugía laparoscópica, pero el principal beneficio de la cirugía laparoscópica, y en este caso la apendicectomía laparoscópica, es la disminución del dolor posoperatorio. En la cirugía abierta generalmente se hace un corte, una incisión que involucra todos los planos de la cavidad de la pared abdominal, y al día siguiente el paciente en muchos casos presenta mucho dolor,
que le impide a veces la deambulación, que le impide poder realizar sus actividades de vida diaria, inclusive puede persistir por varios días y semanas después de la operación. En el caso de la cirugía laparoscópica, las incisiones son muy pequeñas, unas a nivel del ombligo, suprapúbica en fosa ilíaca izquierda, que generalmente los dolores desaparecen a muy pocos días después de la cirugía. El paciente fácilmente puede reincorporarse a sus actividades de vida diaria. En este caso, de las dos alternativas que sí son beneficios para la apendicectomía laparoscópica, que es la disminución del dolor y previenen o evitan la infección de la herida operatoria, el principal beneficio es la disminución del dolor posoperatorio. Una de las principales características de la apendicectomía laparoscópica es similar a la siguiente pregunta: menor tiempo operatorio, no, muchas veces demora más que la cirugía abierta. Menor costo de la operación, tampoco, el costo es mucho mayor. Menor dolor posoperatorio, sí, esa es una de las principales características de la apendicectomía laparoscópica. Mayor probabilidad de abscesos, sí es cierto. No es beneficioso para pacientes obesos, sí es beneficioso para pacientes obesos. Existen posibilidades de que existan abscesos residuales, sí lo es, pero no, comparado con la cirugía abierta es casi compatible o es equiparable. De todas estas, la principal característica de la apendicectomía laparoscópica o en sí la cirugía laparoscópica en general es el menor dolor postoperatorio. Entonces hemos culminado el estudio de la patología colónica, apendicular y colónica. Nos estamos viendo en una nueva oportunidad haciendo la revisión de los diferentes ítems del bloque de cirugía y gastroenterología. Hasta luego.